Presentamos a ustedes una entrevista al Dr. Leovigildo Quijano acerca de su trayectoria. La secundaria, estuve en la escuela secundaria número 13 en Mirabay y Balsas, y llevé la clase de química, ¿sí? Y a pesar de que nunca tuvimos una práctica porque en la escuela no existía el laboratorio, un día me dije, yo voy a ser químico. Bueno, no sé ni por qué me hice, es decir, esa aseveración, porque yo no tenía posibilidades económicas para poder hacer una carrera. Sin embargo, los azares de la vida me llevaron a conocer a la señora Enriqueta López Rodríguez y al licenciado Humberto Barbosa Gel. En aquel entonces él era secretario académico en la Facultad de Derecho de la UNAM. En aquel entonces, bueno, ellos eran padres de un muy amigo mío que conocí en la secundaria. Y fue precisamente por la señora Queta que yo ingresé a la UNAM. En 1932 yo ingresé a la Facultad de Química. Cursé el primer año de la carrera en lo que fuera la Escuela Nacional de Química, de Ciencias Químicas en el pueblo de Tacuba. Inicialmente me había inscrito a la carrera de ingeniero químico, puesto que sonaba mucho más de ser ingeniero químico y no simplemente químico, ¿no? Una vez que se iniciaron los cursos, mi tira de materias tardó un buen tiempo en salir. Por lo tanto, yo inicié a tomar las clases con mis compañeros de la prepa y semanas después salió mi tira de materias y por supuesto que salió como ingeniero químico. Pero yo, que ya llevaba algún tiempo tomando clases con mis compañeros de prepa, pues decidí cambiar mi tira de materias a químico. Y así fue como, por tomar clases de química anticipadas ya con mis compañeros, pues quedé en la carrera de química. En realidad, pues mi carrera no fue definida por algún curso o bien una plática sobre vocación profesional. Pero en fin, así 5 años después me gradué con el título de químico. Me dirigí junto con mi compañero José Calderón al Instituto de Química, que ocupaba los pisos 11, 12 y 13 de la Torre de Ciencias. Fue para hablar con el doctor Tirso Ríos Castillos, que había sido profesor nuestro de prácticas de química orgánica 1 en el segundo año de la carrera, para solicitarle que nos dirigiera la tesis de licenciatura. En ese, llegamos a platicar con él, nos llevó a hablar con el director del instituto, que en aquel entonces era el doctor Alberto Sandoval Landazuri, y él fue director del instituto durante 18 años. Realmente en aquel entonces no existían departamentos, había gente que hacía productos naturales, entre ellos el Instituto de Química en aquel entonces era, pues comparado con lo que es actualmente, pues era muy pequeño, ¿no? Estaba, como les dije anteriormente, el Instituto de Química estaba localizado en los pisos 11, 12 y 13 de la Torre de Ciencias. En el piso 11 estaban la dirección y las oficinas administrativas, había 2 laboratorios,
En esos dos laboratorios trabajaban el doctor Sandoval, bueno, que él cuando tenía sus ratos libres del trabajo administrativo y de la dirección, y trabajaba el doctor Fernando Walsh, la doctora Ofelia Collera, el doctor Federico García, el doctor Salmón. En esos laboratorios ellos hacían algo, bueno, principalmente hacían síntesis química, y la doctora Collera y el doctor Federico García hacían también algo de productos naturales. En otro laboratorio trabajaba el doctor Jacobo Gómez Lara, y él hacía química inorgánica. Mientras que en el piso 12 estaban dos laboratorios de 3 mesas, en los cuales trabajaba el doctor Jesús Romo Armería y la doctora Lidia Rodríguez Can, y ellos hacían precisamente productos naturales. Cuando yo llegué al instituto, el otro laboratorio contiguo era ocupado por el doctor Romo de Vivar, el doctor Tirso Ríos, el doctor Alfredo Ortega, y lógicamente también se hacía productos naturales en esos dos laboratorios. En el siguiente laboratorio pues trabajaba el doctor Barbarina Arreguín, era un laboratorio más pequeño, era de 2 mesas, y trabajaba el doctor Barbarina Arreguín, que él hacía pues bioquímica. De esa manera pues no habían departamentos, pero había gente que hacía trabajaba en los diferentes aspectos relacionados con la química. En algún momento se crearon los departamentos, y pues el departamento de productos naturales en aquel entonces pues era el que tenía, digamos, un mayor número de miembros. Actualmente en el departamento de productos naturales, porque está conformado, somos creo que 12 miembros del departamento, y pues seguimos haciendo lo que son la química de productos naturales, identificación de compuestos orgánicos y de compuestos aislados de plantas principalmente. Sin embargo, en algún tiempo se hizo algo de productos marinos, y pues así es como está conformado el departamento actualmente, con 12, más o menos creo que 12 miembros del departamento. Recuerdo el día en que presenté mi examen de licenciatura en la Facultad de Química de la UNAM. Era un 30 de octubre de 1967. En la foto estoy firmando lo que yo creo era mi acta del examen. Un investigador al cabo no creo que tenga que el éxito sea un solo momento. Es toda una larga vida en este campo y en la investigación, que pues uno de los mayores éxitos pues es haber podido influir y motivar a algunos de los muchos estudiantes que hemos tenido para que se interesen por la ciencia, especialmente por la química, y yo creo que ese es uno de los mayores éxitos en mi propio caso y de muchos investigadores. Bueno, la principal línea de investigación pues es precisamente el aislar productos naturales, el aislamiento de productos naturales y la determinación estructural de ellos. Es uno de los, así me inicié, así sigo todavía, y lo más apasionante es precisamente llegar a aislar un compuesto en el cual pues desconocemos su estructura, y
finalmente llegar a determinar la estructura molecular de ese compuesto. Entre las principales características que se debe tener es mucha curiosidad, ¿sí? Pues como esta es una carrera larga y de paciencia, pues precisamente paciencia, y además de que no siempre se tiene éxito, sino que en muchos momentos son fracasos también los que se tienen. Entonces tener, pues, contar con una resiliencia también para poder, pues, digamos, aceptar los fracasos que se puedan tener. En los años 67, por ahí, 68, antes, y principalmente uno de los principales productos que se trabajaron fueron precisamente las zonas terpénicas. Se trabajó mucho tiempo y muchos trabajamos en esa área porque la familia de las compuestas o de las asteráceas actualmente, como se conocen, es uno de los principales componentes de estas plantas, y precisamente gran parte de las publicaciones en aquel entonces en el campo de las zonas terpénicas procedían precisamente del Instituto de Química. Bueno, y yo pensaría que el futuro de la investigación en productos naturales en las próximas décadas creo que es extraordinariamente prometedor, pero con un cambio de paradigma significativo, ¿no? Yo creo que en el futuro la inteligencia artificial para predecir actividades biológicas, optimizar extracciones, diseñar moléculas híbridas inspiradas en productos naturales va a ser pues uno de las armas que se van a tener que utilizar, ¿no? Y también la modificación de rutas biosintéticas para producir compuestos de interés en sistemas microbianos. También esa va a ser pienso que va a ser una de las principales áreas en las cuales se va a trabajar. La metabolómica también y la espectrometría de alta resolución van a ser un arma también, como lo es actualmente para el trabajo en productos naturales. Pues yo me inicié en esto cuando yo ingresé al Instituto de Química. Pues se trabajaba ya resonancia magnética nuclear, pero en aquel entonces pues no es lo mismo que lo que es ahora. La resolución era muy baja, el instituto en aquel entonces era lo más, digamos, en resolución. Los aparatos que existían eran hasta 100 MHz, y era 60 y 100 MHz, y era con lo que trabajábamos en el instituto. Sin embargo, pues la tecnología ha avanzado en este aspecto, y ahora tenemos, como aquí en el instituto, ahora tenemos aparatos de 500 y de 700 MHz. Claro que además de que todo lo que es tecnología en cuestión de resonancia magnética nuclear ha avanzado de una manera exponencial, comparándola con lo que trabajábamos aquel tiempo, y precisamente el trabajo de elucidación estructural pues se considera que ahora es más fácil de llevar a cabo, ¿no? Pero pues lógicamente pues todos hemos ido aprendiendo conforme el tiempo ha pasado,
y pues estamos digamos a la par con digamos los aparatos de más alta resolución actualmente. Bueno, pues son sentimientos encontrados. Es una gran satisfacción el haber he cumplido 57 años de antigüedad en el Instituto de Química, de tal manera que yo he conocido pues a casi todos los directores del Instituto de Química, exceptuando al doctor Orozco, que sí lo conocí, pero ya no estaba en el instituto, ni por lo menos, por supuesto, y tampoco lo conocí cuando él fue el director del instituto. Pero el segundo director del instituto, el doctor Alberto Sandoval, yo tuve ¿cómo decirlo?, de conocerlo, de tratarlo, no tanto porque el doctor Sandoval era una persona muy, bueno, algunas personas decían que era tímido, a pesar de su estatura y corpulencia, pero no creo que haya sido eso, simple y sencillamente el carácter era de esa manera. Él era hombre de dos palabras, sí, no. Cuando uno le preguntaba algo o pedía algo, sabía uno que era un sí o era un no. Después de él, de haber sido pues director durante 18 años en el instituto, cosa que la gente consideró su mayor pecado, pues él no ha sido reconocido como tal en nuestro instituto, pero él hizo mucho por el instituto, y de hecho el instituto pues se inició con él, y después de 18 años pues el instituto iba al parejo, digamos, de otros laboratorios en los que se trabajaba productos naturales, por ejemplo en Estados Unidos. Cuando yo llegué a la Universidad de Luisiana, tenían exactamente el mismo equipo que teníamos en el Instituto de Química en aquel entonces, un A60A y un HA100 de Variant. Y pues además, digamos, conocí a los siguientes directores. Al doctor Jesús Romo lo conocí desde que ingresé al instituto. Él fue el primer director designado por la Junta de Gobierno, ya que antes de ellos los directores de institutos y facultades eran designados directamente por el rector. Por supuesto que sí. Felicidades al Instituto de Química y muchos años más de vida y éxito.